Entonces aquí vamos a ver ahora todos los métodos iterativos que vamos a manejar para poder resolver la parte de integrales definidas utilizando los métodos de aproximación. Eso siempre vamos a recalcar, que lo que nosotros vamos a calcular utilizando estos métodos son valores aproximados, no son los valores exactos. La idea siempre es hacer una aproximación lo máximo que se pueda del valor real. O sea, el error siempre tiene que ser el mínimo posible. Entonces, el primero de ellos que ya habíamos hablado es la regla del trapecio. En realidad que todos los métodos iterativos se basan en una premisa muy particular, que es hacer que nuestra curva, o sea, nuestra función, sea aproximada a otra función que sea más sencilla para poder integrar o en todo caso para poder calcular el área, ¿verdad? Entonces haciendo por pedacitos. Para rememorar nada más, en la regla del trapecio lo que se hace es eh, dividir el intervalo en varios subintervalos y ir calculando el área por pedazos, ¿verdad? Habíamos visto ya nosotros esto aquí en el gráfico. Fíjense, lo que está aquí en lila viene a ser nuestra función principal. Esa es la función que queremos integrar, sería, ¿verdad? Quiero integrar desde el punto A hasta el punto B. O sea, lo que yo quiero calcular cuando quiero hacer la integral definida desde el punto A hasta el punto B de esta función viene a ser esto, ¿verdad? El área bajo la curva. O sea, yo quiero calcular esto que está pintado aquí en rojo. El área que tiene la curva que se forma con la curva y el eje X desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que yo quiero calcular con la integral definida. Entonces allí podemos fijarnos que lo que hace la regla del trapecio es aproximar el valor de esta área, o sea, de esta integral, a través de una función lineal. Y esa función lineal va a pasar por los puntos, ¿verdad? Que serían estos puntos que están aquí, ¿verdad? En este caso lo llama como puntos B y C, ¿verdad? Esto es lo que va a hacer. La regla del trapecio me va a permitir calcular el área, pero a través de una función lineal. ¿Por qué? Porque la función lineal, que viene a ser la ecuación de una recta, es mucho más fácil integrar que cualquier otra función que podamos tener. Integrar un polinomio siempre va a ser más fácil que integrar cualquier otra función que podamos tener. Entonces lo que hace es, tenemos más puntos, en este caso, ¿verdad? Como habíamos mencionado aquí, y esto lo que vamos a ir haciendo es calcular esta área. Fíjense que lo que está aquí en lila es nuestra función original, es la que queremos integrar realmente, pero que por A o B motivo no podemos hacerlo utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces ahí recurrimos a la integral por aproximación, que viene a ser la integración numérica. Y al hacer eso, entonces, si utilizamos la regla del trapecio, lo que él hace es aproxima ese valor a través de una función lineal, ¿verdad? De una línea recta. Este espacio que hay entre esta línea recta y la curva, que es nuestra función original, vendría a ser el error que vamos a cometer a la hora de hacer la aproximación. Para que ese error se minimice, entonces, la regla del trapecio utiliza lo que vienen a ser los subintervalos. Divide este intervalo que está desde el punto A hasta el punto B en intervalos más pequeños para que este error sea minimizado, ¿verdad? Entonces lo que va haciendo es esto, ¿verdad? Va dividiendo en este caso en más intervalos, más puntos, y va formando con esos puntos nuevas áreas, digamos. Y como que si ustedes se fijan, todas estas áreas, o sea, todas estas figuras que se van formando son trapecios, ¿verdad? Por eso es regla del trapecio, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que estos, ¿verdad? La suma de todas estas áreas, de todos estos trapecios que tenemos aquí, son prácticamente iguales al área que se forma con la curva y el eje X, ¿verdad? El error fue reducido. Entonces acá hay una pequeña diferencia entre esta línea que está aquí en verde con esta que se ve abajo en lila, pero es mucho menor que la diferencia que podría haber entre mi función que está aquí en lila con la línea recta que está aquí en negro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va haciendo la regla del trapecio. Va a dividir nuestro intervalo que es grande, ¿verdad?, en pequeños pedacitos.
Y eso es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Entonces, esta regla del trapecio, la que más se utiliza es la regla del trapecio repetida, que se le llama. Está la regla del trapecio normal, pero solamente divide, digamos, al área en sí, o sea, al intervalo, en dos pedazos. Y al final el error sigue siendo muy grande. Entonces esa regla del trapecio se adaptó y la que se utiliza es la regla del trapecio repetida, que es la que vamos a ver. Entonces tiene su fórmula de aplicación que vendría a ser esto, ¿verdad? Entonces la integral del trapecio repetida sería esto, ¿verdad? Es igual a la integral desde el punto A hasta el punto B de f de x, y esto es aproximado, por eso no aparece como igual, es aproximado a el desarrollo de esta fórmula. Entonces esta es la fórmula del trapecio repetido, ¿verdad? H sobre 2 por, ¿verdad?, f de x sub 0 más 2 multiplicado por todos los valores de f de x que podamos tener, ¿verdad? Más al final f de x sub n queda solito, se suma solo, ¿verdad? Sería el último valor. La regla del trapecio se puede utilizar para cualquier valor de m, o sea, para cualquier cantidad de subintervalos. Y lo que hace es esto, ¿verdad? Así en términos más gráficos. Tenemos esta función, esta es nuestra función original, f de x, lo que está en verde. Y el área que queremos calcular, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, vendría a ser esta. Esta viene a ser el área que queremos calcular. No podemos hacerlo así de forma directa utilizando el teorema fundamental del cálculo porque tiene algún impedimento. Y entonces, o en todo caso, porque puede ser también que no conozcamos la función. Tenemos solamente una tabla de valores, no sabemos la función. Entonces ahí también podemos hacer la integral utilizando la regla del trapecio. Y ahí entonces dividimos nuestro intervalo grande que iba del 2 hasta el 6 en este caso, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, punto A era 2 y el punto B era 6. Entonces ahora dividimos en más pedazos. En total tengo 4 pedazos, ¿verdad? Tengo del A al B, del B al C, del C al D y del D al E. Y una vez que tengo eso, entonces voy a calcular a través de pequeños trapecios, ¿verdad? Tengo 4 trapecios, voy a calcular el área de este, de este, de este, de este, y voy a sumar todo y ahí voy a tener una aproximación al área que estaba queriendo calcular. Fíjense que aquí está la pequeña diferencia, ¿verdad?, entre la función, que es lo que está trazado en verde, y estos trapecios que están trazados en rojo, ¿verdad? Siempre hay una pequeña diferencia. Los puntos sí coinciden, pero a la hora de trazar las líneas, ¿verdad?, hay una pequeña diferencia. Y esa diferencia es lo que conocemos como el error. Bueno, entonces vamos a ver una aplicación en un ejemplo práctico de la regla del trapecio. Dice resolver la siguiente integral, que es la integral que ya habíamos visto, ¿verdad?, su resolución. Y si mal lo recuerdo, el resultado de esta integral, el valor exacto era 6, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cuánto sale aplicando la regla del trapecio. Entonces tenemos la integral de x al cubo más 3 desde el punto menos 1 hasta el punto 1, utilizando la fórmula del trapecio, y m es igual a 5, o sea, la cantidad de subintervalos es 5. Entonces, para hacer la solución, lo primero que vamos a hacer es traer nuestra función f de x, que en este caso es x al cubo más 3, y la cantidad de intervalos. Recuerden también que aquí la cantidad de intervalos, el problema me puede decir que sea igual a un valor determinado, puede decirme que sea mayor a un valor, menor a un valor, o que sea mayor o menor, perdón, mayor o igual, menor o igual. En el caso de que me pida que sea, por ejemplo, mayor a 5, entonces ahí obviamente tengo que hacer que m es igual a 6, puede ser porque 6 es mayor a 5, o puedo hacerlo 7, 8, el valor que ustedes quieran, pero tienen que cumplir lo que está establecido allí. En este caso sí dice que sea igual a 5, entonces vamos a trabajar con 5. Y lo primero que hacemos es calcular el valor de la h, ¿verdad? Como esta es la formulita que utilizamos para calcular el valor de h, v menos a dividido m. V viene a ser el extremo superior de mi intervalo y a viene a ser el extremo inferior. Entonces en este caso voy a tener que es
1 menos menos 1 dividido 5. Acá hay que atender el tema de los signos porque a veces nos quiere jugar una mala pasada. Entonces aquí, en definitiva, h es igual a 2 sobre 5. Mi recomendación particular a la hora de hacer todos los métodos que tengan que ver con la integración numérica para evitar cometer un error muy grande es siempre utilizar todos los valores en fracciones, ¿verdad? Al usar las fracciones utilizamos todos los decimales. Ahora, en el caso de que al cargar en la calculadora no me da la opción de transformarlo a una fracción, sí tengo que ver cuántos decimales quiero utilizar. Pero lo ideal siempre es usar fracciones, que de ese modo el error que vamos a cometer se reduce al mínimo. Entonces en este caso h es igual a 2 sobre 5. Traigo la fórmula de la integral del trapecio, ¿verdad? Para que analicemos un poco qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Fíjense que acá me pide en primer lugar h dividido 2. Yo ya tengo el valor de h. Para mí h ahora es 2 quintos, ¿verdad? 2 sobre 5. Y esto voy a dividir con 2. Entonces esta parte ya está resuelta. Ahora me pide f de x sub 0, f de x1, f de x2, fíjense. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde voy a quitar estas x? x0, x1, x2, x3. Y voy a ir dividiendo mi intervalo, que empieza en menos 1 y que tiene que terminar en 1, utilizando este valor de h, ¿verdad? Voy a ir creando subintervalos. Entonces, para eso, ustedes pueden hacerlo de la forma que a ustedes les parezca que va a ser más sencillo, pero yo utilizo una tabla. A mí me es más práctico utilizar una tablita porque allí yo puedo verificar todos los valores, ningún valor se me va a escapar ni me voy a olvidar de ninguno de ellos. Entonces voy a poder verificar otra vez si estoy haciendo bien el resultado. En este caso entonces mi tabla se divide en tengo K, que viene a ser como el contador, ¿verdad? La cantidad de veces la cantidad de intervalos en este caso que tengo que tener. X van a ser los nuevos valores de los subintervalos. F de x es el valor que toma mi función que está aquí al reemplazar el valor de la x en ella. Y aquí tengo uno nuevo que dice 2 por f de x, que viene a ser esta parte de la fórmula. Fíjense que en esta parte de la fórmula se multiplican todas estas funciones por 2. Entonces yo lo hago en la tabla directamente. Esto se puede hacer. Se suman todas las funciones, los valores de las f de x que están aquí y se multiplican por 2. O pueden ir haciéndolo de a 1 porque esto se puede hacer como una distributiva también. Lo único que no se multiplica por 2 es el primer valor, que viene a ser f de x0, y el último valor, que es f de xn. Entonces acá primero vamos a ver la cantidad de intervalos y subintervalos que vamos a tener, ¿verdad? Tenemos 0, que es el primero, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Porque tengo que tener 5 subintervalos de acuerdo con la m. Recuerden que ese tiene que coincidir aquí al final y siempre empezamos con 0. A partir de ahí entonces armamos los nuevos subintervalos. El primer valor tiene que ser el primer valor que tenemos aquí en el intervalo. O sea, mi intervalo siempre tiene que empezar en el punto A, que está aquí, y tiene que terminar en el punto B. Entonces, aquí siempre va a ser este valor, que en este caso es menos 1. Ahora, ¿cómo voy a continuar aquí? Y voy a sumarle a este valor menos 1 el valor de la h. ¿Ya? Voy a ir sumándole. Entonces voy a tener menos 1 más 2 sobre 5 y voy a obtener que es negativo 3 sobre 5. Negativo 3 sobre 5 más 2 sobre 5 y voy a tener que es menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5 más 2 sobre 5 voy a tener que es 1 sobre 5 positivo. Y 1 sobre 5 más 2 sobre 5 es 3 sobre 5. Y por último, 3 sobre 5 más 2 sobre 5 me va a dar 1 positivo. Y ahí se cumple la condición que habíamos dicho. El primer valor de x es menos 1 y el último es 1, digamos, haciendo relación al intervalo que tenemos acá. Esto se debe cumplir siempre. Debemos empezar con el extremo inferior y debemos terminar con el extremo superior. Entonces,
otro detalle que tienen que tener en cuenta que acá todos los puntos son iguales, o sea, el espacio que estamos haciendo para los nuevos subintervalos son iguales, ¿verdad? Son simétricos, esa es la idea, no puede ser, acá me salió un valor y acá es un valor mucho más alto, por eso es que sumamos la h para poder obtener esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar los valores de x en nuestra función para obtener los diversos valores de f de x. Y en este caso entonces ahí empiezo, menos 1 reemplazo en la función y obtengo 2, ¿verdad? O sea, este menos 1 voy a cargar en esta función que está aquí y voy a ir obteniendo el valor de f de x. Lo mismo con cada uno de los demás valores. Y así como les dije, fíjense, estoy utilizando fracciones. Cuando los números se pueden representar a través de fracciones, entonces estoy utilizando fracciones. Y ahí tengo todos los valores de f de x. Voy a multiplicar ya por 2 los que voy a necesitar que se multipliquen por 2. A partir de x1 hasta xn-1. En este caso entonces sería a partir de este, ¿verdad? El que ocupa la posición 1 hasta el que ocupa la posición 4. Entonces aquí el primero nada y voy multiplicando el resto por 2, ¿no? Y al final, para agilizar más todavía mi fórmula, entonces esto ya puedo sumar todo, ¿verdad? Puedo hacer ya esta sumatoria aquí y voy a obtener este valor. Entonces ahora, resumiendo, ¿qué es lo que voy a usar para cargar en la fórmula? H sobre 2. H es 2 sobre 5, que ya tengo aquí, por f de x sub 0. Para mí f de x sub 0 es 2, ¿verdad? Más 2 multiplicado por todas las demás f de x, ¿verdad? Y viene a ser en este caso 24 que ya hicimos aquí. Y por último voy a sumar con f de xn. Y f de xn en mi caso particular de este ejemplo es 4. Entonces estos son los valores que voy a necesitar. Y voy a cargar eso en mi fórmula. Entonces la integral del trapecio repetido es igual a 2 sobre 5, que viene a ser h, dividido 2, ¿verdad? Por 2 más 24 más 4. Resuelvo esto en la calculadora y voy a obtener al final que el valor aproximado de la integral es 6, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, habíamos visto ya este ejemplo aplicando el teorema fundamental del cálculo y también el resultado de esta integral era 6. Entonces en este caso tenemos la particularidad de que tanto el valor aproximado como el valor real son iguales. Entonces el error que se comete es 0, ¿verdad? No hay error. Coinciden perfectamente tanto el valor aproximado como el valor exacto de la integral. Y esto es lo que viene a ser la regla del trapecio.